nos afectan las heridas de la infancia en el ámbito laboral? De eso vamos a hablar en tu podcast de programas sociales, creo que el día de hoy. Y para ello tengo un gran invitado, un gran amigo, terapeuta, Raúl Aguado. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar contigo, hermosa. Encantada. Verdad, padrísimo. Oye, qué temazo. Les platico, sí. Raúl es experto en temas de heridas de la infancia. Así Él es conferencista, también escritor, hay que decirlo. Escribe en varios artículos, en varias revistas. Va a diferentes programas de televisión. O sea, la verdad siempre es un honor tenerlo aquí porque aprendo y aprendemos y espero ustedes aprendan demasiado. Que este tema de las heridas de la infancia es fundamental para toda la vida. Trabajemos, no trabajemos, seamos adolescentes, papás, mamás, novios, novias. Es fundamental saber qué es y qué son las heridas de la infancia, amigo. Claro que sí, Edith. Mira, las heridas de la infancia son afectaciones emocionales que se sufren. Importante aclarar, no limitarlos o no limitarlas más bien a la infancia en sí, aunque tenemos que ser realistas. Hay una etapa de la infancia que le llamamos la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, de hecho. Y esta etapa de los 0 a los 7 años es de mucha fragilidad emocional. De hecho, no hemos todavía en esta etapa desarrollado lo que llamaríamos los mecanismos de defensa emocionales que nos van a ayudar posteriormente a filtrar todos estos aspectos que nos pueden afectar o lastimar para que su impacto sea menor, ¿no? O sea, hasta la fecha, después de tantos años, amigo, en esta etapa no ha habido como la varita mágica que diga, esto sí, esto no. O sea, vamos al descubrimiento de esta etapa tan importante. Sí, sobre todo, y eso es importante, tú tienes ahora ya bebés, ¿verdad? Ya. En casa. Una nota en bebé, amigo. Una nota en bebé y un bebé. Bebé. Y yo que todavía tengo una nena de 7 años, casi a cumplir 8. Importante entender que es una etapa de mucha fragilidad emocional y hay que proteger mucho la parte emocional. Es complicado, pero sí son en la etapa en donde, como no están estos mecanismos de defensa, las heridas llegan de golpe y generan afectaciones. ¿Por qué les llamamos heridas de la infancia? Porque se generan ahí, pero las afectaciones pueden durar el resto de la vida. Wow. Si no se manejan, si no se trabajan, si no se reconocen, si no las identificamos, ¿no? Y puede ser esta herida de la infancia, amigo, desde lo más insignificante que tal vez nos podamos imaginar, que ahorita pondremos ejemplos, a lo mejor hasta ver, no sé, se me ocurre que mi papá se suicidó, que mi papá golpeó a mi mamá, o mi mamá nos abandonó, o sea, que puede ser ejemplos muy marcados, muy fuertes, y que dices, obviamente algo le va a pasar al niño. Sí, claro. Sí, de hecho, hablamos de 5 heridas, ¿verdad? Que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Wow. Cada una de estas heridas pueden afectar y es importante durante esta etapa, pero tenemos que identificar que, aunque es la primera infancia la época más frágil, posteriormente a los 7, 8 años o en el resto de nuestra vida, puede marcar también estas heridas. Eso es importante. Puede afectar de alguna manera, de una forma que quede permanencia en esa herida emocional si no se sana o si no se trabaja en su momento. Ahora, obviamente, como niños, yo creo ni en cuenta que estás pasando en ese momento por una herida de la infancia. O sea, tú estás en tu día a día, vas a la escuela, al colegio, a lo mejor te hacen bullying, y de ahí ya viene una herida de la infancia. Claro. O a lo mejor te cuida la abuelita, pero no te tiene toda la paciencia y te amarra a la silla y te hace comer la sopa a fuerza. Y viene otra herida de la infancia. Pero no es que en ese momento el niño diga, ya soy consciente y tengo mi primera herida de la infancia. No es así. No hay conciencia, sino hasta posteriormente. Sobre todo hasta la edad preadulta, podríamos decir la preadolescencia o adolescencia y la edad adulta. Es donde nos podemos identificar o podemos darnos cuenta de estas heridas emocionales, ¿no? Rechazo y abandono son heridas hermanas y normalmente, por ejemplo, si hablamos del rechazo, es la primera y única herida que se puede dar desde antes del nacimiento, es decir, desde el vientre de la madre. Cuando los padres, por situaciones no X que puedan ser, ¿verdad? Una madre soltera, papás que no están de acuerdo en el embarazo, un embarazo accidental, todas estas situaciones. Y ahí ya lo afecta, perdón, amigo, al feto, por así llamarle, porque todavía no es un bebé, tal vez, de acuerdo a los meses que tenga.
¿ya empieza a afectar en su parte emocional? Sí, vamos a entender que el bebé está conectado a la madre por el cordón umbilical. El cordón umbilical le genera toda la parte de alimentación al bebé, en este caso al feto, pero tenemos que entender también que a través del cordón umbilical toda la parte hormonal de la madre le está generando un efecto también al producto, ¿no? En este caso al bebé, al feto. Es una realidad que toda la parte emocional que la madre esté viviendo, rechazo del mismo padre hacia ella, rechazo por parte de sus propios padres hacia ella, el conflicto o la situación afectante de estar embarazada a lo mejor en una situación que no lo esperaba, sí, a lo o mejor que no lo quería. un adolescente, un embarazo adolescente, una joven, una violación, un abuso. O sea, sí hay varios factores que entonces en ese ser humano, en esa vida, va a repercutir en una herida de la infancia desde antes de nacer. Sí, no hay conciencia, como tú dices, de hecho me está afectando esto, pero toda la parte hormonal, es decir, todas estas hormonas que generan la felicidad, generan la tristeza, generan la ansiedad, están de alguna manera siendo alimentado el bebé con esta condición emocional que está viviendo la madre, de hecho, ¿no? Los expertos prenatales te lo dicen. Sí. Tienes que desde antes de los 3 meses de embarazo hablarle a tu bebé, hacer una conexión. Iba a darles el dato curioso para verme muy inteligente. Esta conexión que habló Raúl se llama sinapsis. De los 0 a los 7 años, que son las conexiones neurológicas en su cerebro. ¿Ves, amigos? Sí, se ha aprendido. Wow, bien. Que son muy importantes y Básicas. Que de ahí deslinda todo. Básicas a nivel emocional, básicas a nivel neurológico y básicas también en esta parte que posteriormente va a ser el apego emocional que viva el bebé o el niño ya con los padres, principalmente con la madre y posteriormente con el padre. Con el padre. Ahora, ya entendiendo esta primera parte, que era fundamental que nos hablaras cuáles son estas 5 heridas de la infancia, cómo es que se va dando durante su desarrollo, pasamos a una etapa adulta. Y aquí, pues, obviamente, lo vamos a tratar y abordar en el ámbito laboral, en el trabajo. ¿Qué pasa o cómo puedo identificar a un jefe, a una jefa, a un compañero de trabajo que digas, ¿sabes qué? Le voy a dar empatía, voy a tratar de entenderlo porque tiene una herida en la infancia. Yo creo que aquí tendríamos que empezar primeramente por nosotros, más que por la persona amigo, externa. Aventaste la pedrada, tómala. ¿Por qué? Porque si nosotros no... Va a ser muy difícil empatizar con alguien que tiene algunas afectaciones emocionales, sobre todo la parte laboral, aún los compañeros de trabajo, nuestros jefes, las personas que están por encima en autoridad. Si primero no empatizamos primeramente con nuestras propias heridas. Primero tengo que identificar, antes de identificar las heridas de los demás, las mías. Las propias. Todos tenemos heridas de la infancia, todo ser humano sí o sí tiene heridas de la infancia. Yo he dado talleres durante los últimos 5 o 6 años o más, yo creo, y en cada auditorio, en cada lugar, en cada situación en donde comparto la parte de las heridas de la infancia, siempre hago esa pregunta: ¿quién de aquí no ha vivido una herida de la infancia? Y es impresionante ver que ninguna mano se levante. Es decir, yo hasta el momento, y puedo identificar que cada ser humano en alguna manera ha vivido alguna herida de la infancia, ya sean 5 heridas de infancia o algunas de ellas a lo largo de su vida. O sea, ya si nuestro hijo o hija tuvo una, ya la libramos. Ya vamos bien. Porque esto es inconsciente también. Sí. O sea, hablamos de que hay ya una escuela para padres, ya no hay pretexto de que no sé, nadie me dijo, hay talleres, hay libros, está el internet. Yo creo ahorita ya es un pretexto el no querer informarnos y hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, no somos perfectos. Sí, y entender que las heridas de la infancia son replicables, eso es algo impresionante. Es decir, lo que yo viví con mis padres, muy probablemente también yo lo refleje con mis hijos. Y lo mismo en donde yo fui lastimado, si me sentí abandonado, si me sentí rechazado, si me sentí humillado, ¿no? Por el trato de mis padres conmigo. De alguna manera esa humillación verbal, esa humillación física a través de los golpes que todavía se vivía hace algunas generaciones atrás, obviamente, muy probablemente yo lo replique en mi hijo, porque creo yo, o quiero entender yo, que es la manera de educar, la manera de construir, y voy a terminar haciendo lo mismo. Y que a lo mejor no es, que yo creo que es la correcta, aunque no necesariamente sea así, pero si tu papá a lo mejor fue una persona machista, maltratadora, afectante, que los hombres no lloran, y aguántese, y si no es niña, pues
rompes patrones, porque creo que como generación de papás sí hay muchos que hemos roto estos patrones, pero inconscientemente uno u otro se te van. Sí, entonces se replican a nivel generacional. Los abuelos lo vivieron, el padre lo vivió, hoy lo vivo yo como padre y probablemente mi hijo lo esté manejando malamente, ¿no? Construimos, y es muy importante, en base a las heridas emocionales, en lugar de construir en base al amor o en lugar de construir a una salud emocional adecuada. Y ahí pues obviamente afectamos. Ahora, entrando en la parte laboral que tú mencionas, importante, ¿qué sucede aquí? ¿En qué afecta la parte laboral? Pues lo afecta en todo. Número uno, hablamos de que somos seres temperamentales, es decir, tenemos un temperamento. De hecho, se habla que el temperamento es nuestro yo verdadero, ¿no? Ya seamos coléricos, seamos sanguíneos, seamos flemáticos o seamos melancólicos, ese temperamento va a ser afectado por las heridas emocionales. Las heridas de la infancia van a generar un desequilibrio en nuestro temperamento. A la hora de elaborar o de movernos en cualquier área de nuestra vida, pero sobre todo más, y es real, familia y trabajo, es decir, la parte laboral, vamos a reflejar desgraciadamente ese desequilibrio emocional que tenemos a raíz de esas heridas de la infancia. Lo que generan las heridas de la infancia es que nuestro temperamento es polarizado, nos vamos totalmente a los polos, al desequilibrio, a los extremos exactamente, ¿no? Por ejemplo, alguien que vivió en su infancia con padres sumamente restrictivos, sumamente humillantes, sumamente estrictos, ¿no? Probablemente pueda llegar a una situación de liderazgo. Pero su temperamento, que probablemente pueda ser una persona colérica, las personas coléricas en esta parte temperamental son líderes innatos, eso es algo importante. Se va a convertir en un líder igual de intransigente, igual de conflictivo, igual de intolerante por esas heridas emocionales que vivió. ¿Okay? Wow. Entonces terminamos teniendo liderazgos poco asertivos, poco reflexivos, poco sensibles, porque tenemos líderes de alguna manera que se construyeron en base a sus propias heridas emocionales y que ahora van a reflejar ese mismo liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que son esos compañeros trabajadores que se encuentran bajo esas escalafones o bajo esas reglas sumamente estrictas por parte de ese liderazgo? Pues obviamente van a repercutir también emocionalmente. Claro. Y tenemos a un líder que vivió, por ejemplo, humillación en su infancia y que desgraciadamente hoy está reflejando esa humillación en su liderazgo hacia sus empleados, hacia sus trabajadores, ¿no? Ahora imagínense cuando el empleado pues sufrió por la misma herida de la infancia. Exactamente. Pues obviamente va a haber un choque ahí. Sí. No va a haber una identificación, es con el compañero que menos me llevo, o no voy a tolerar al jefe, o de verdad lo creo insoportable, porque hay algo que nos está ligando. Exacto. De hecho, ¿qué sucede aquí? Si tenemos también, hablando de esos 4 temperamentos, digo, eso es algo muy complicado y ahorita no nos vamos a hacer un programa sería especial muy bueno hacer, porque también la parte temperamental es totalmente afectante o interviene de forma directa en la parte laboral. Como es mi temperamento, es como yo laboro. Claro. Como es mi temperamento, es como yo trabajo, como yo me muevo. Sí, te desenvuelves en tu día a día. Lo productivo que pueda hacer, lo improductivo que pueda hacer. También la parte de cómo me manejo en mi trato social con mis compañeros de trabajo, etcétera, va a depender totalmente de mi parte temperamental. ¿Cómo podemos saber, porque pues va muy de la mano este tema del temperamento con la herida de la infancia, qué temperamento tengo? Según yo creo hay encuestas, hay como test. Hay una valoración, hay un test de hecho ya totalmente métrico, un test totalmente funcional que nos mide o nos evalúa el tipo de temperamento que tenemos. El tipo de temperamento, bueno, nuestro temperamento siempre va a tener un temperamento base y un subtemperamento, ¿no? El temperamento base es la parte fuerte, ¿no? Y el subtemperamento lo único que va a hacer es como equilibrar, poner un cierto equilibrio ahí, ¿no? ¿Puede cambiar este temperamento? No, de hecho, ya con ese nazco y con ese me muero. Lo más tremendo del temperamento es que es algo innato, es algo genético, no hay forma de cambiarlo, solamente podemos gestionarlo. O sea, sí se puede manejar, controlar, cuidar, medir, pero no lo vas a cambiar. De hecho, cada temperamento, o sea, nuestros temperamentos en sí,
el temperamento base y nuestro subtemperamento tienen 20 fortalezas y 20 debilidades que siempre van a ser las mismas. Y que, ojo, cuando las heridas emocionales o las heridas de la infancia afectan, hablo de las heridas emocionales porque posteriormente a la infancia, pues ya no son heridas de la infancia, se convierten en heridas emocionales en nuestra esas adultez. Heridas. Sí, de hecho nos habituamos a esas heridas, las normalizamos en nuestra vida y eso es lo más tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ya en esta parte? Pues que terminan de alguna forma haciendo que nuestro temperamento se fortalezcan las debilidades y mengüen nuestras fortalezas. Es tremendo que cuando pudiéramos llegar a un ambiente laboral y en ese ambiente laboral comenzar a trabajar tanto con el temperamento como con las heridas de la infancia, podríamos ver, o las heridas emocionales, podríamos ver que puede ser explotado áreas que ni tan siquiera la persona ha podido descubrir en sí mismo. Y son habilidades que pueden ser impresionantes a nivel laboral, para una empresa, para un trabajo, para un desenvolvimiento impresionante. Esto obviamente no es tratado todavía a nivel empresarial o a nivel laboral, pero es impresionante. Yo últimamente, o bueno, ya hace algún tiempo, estuve en un taller, exactamente, gracias Edith, con una empresa transnacional muy, muy fuerte aquí en México. No puedo decir el nombre por situaciones obviamente de que no puede decirse este tipo de situaciones públicamente, ¿no? Sí, te hacen firmar un tratado, hay una situación. Y entonces, ¿qué sucedió? Comenzamos a ver que la mayoría de los líderes en esta empresa transnacional eran coléricos, es decir, tenían un liderazgo innato, pero lo más tremendo de todo es que por las heridas emocionales muchos de esos liderazgos estaban muy minimizados, estancados, no explotados a su máximo nivel, ¿no? Por ejemplo. Entonces esta empresa comenzó a trabajar esas partes para poder empoderar en formas adecuadas a su área de liderazgo. Es que yo te iba a decir, ahorita que estás haciendo esta anécdota, imagínate que las personas que se dedican en las empresas a recursos humanos, a contratar, supieran estos temas y no solo el test básico de dibujar una casita o el cuerpo humano, sino que fueran más allá. Pues una empresa podría ser demasiado fortalecida por las habilidades y aptitudes de las personas, independientemente de sus heridas de la infancia o de su temperamento. Sí, totalmente. Yo creo que esa es un área muy importante que pudiera ser trabajada, como tú comentas, cuando se hace la introducción a nuevo personal en una empresa. En la empresa en donde ya está el personal, trabajar este tipo de talleres es muy importante porque volvemos a lo mismo, sanamos heridas, comenzamos a trabajar, somos más productivos. Una persona con heridas emocionales sirve, y esto te lo dice también la inteligencia emocional. Hay escrito libros, el autor de inteligencia emocional, entonces se me fue, Goodman, se apellida Goodman, él habla... Daniel Goleman, sí, gracias. Él habla acerca de cómo a nivel empresarial es impresionante trabajar y sanar una empresa, o sea, sanar la gente que vive con estas heridas emocionales y de alguna manera la empresa va a ser mucho más productiva. Entonces esos talleres es importante que se den, por ejemplo, dentro de las instalaciones. Imagínense, ¿no? O sea, va a la raíz del problema, literal, porque puede haber estrategias de venta, de mercadeo, de publicidad y todo lo que, bueno, en mi área corresponde, pero si no se toca este tema de raíz, que yo así lo visualizo, no hay forma de integrar el equipo, de no hablar de un mal ambiente laboral, de llevarme bien con los compañeros, de liderar correctamente, o sea... Comienzan a hacer obstáculos las mismas gentes para que la empresa o el proyecto pueda avanzar y nos convertimos más en obstáculos por nuestras mismas heridas emocionales o por nuestras heridas no sanadas que en un aspecto funcional. Amigo, para la tú empresa. Para las personas que nos ven ahorita del sindicato de la CROC, tú das este curso, tú puedes dar este taller para las empresas, pues estaría padrísimo. Sí. De hecho, bueno, yo sé que no se puede dar, no sé, algún anuncio aquí, pero en mes y medio, 2 meses
estaremos dando un taller externo, pero claro que se Tú pueden dinos, dar amigo, talleres. sí, dinos. ¿Sí? Sí, podemos. En mes y medio estaríamos dando un taller de heridas de la infancia. De hecho, el taller se llama Sanando mi yo emocional. Wow. Es como se va a llamar este taller. Y vamos a trabajar precisamente las heridas de la infancia y la parte del temperamento, ¿no? Wow. Va a ser un día, ¿no? No tenemos todavía fecha y lugar, pero de hecho nada más nos falta que nos confirmen lugar para Vienes poder ya antes, determinar tienes fecha. que venir antes de Puedo esa venir fecha antes, para que claro nos que sí. digas todos los datos. ¿Dónde te podemos encontrar, amigo? Tus redes sociales, tu teléfono. Perdón. En redes sociales me pueden encontrar como Raúl Aguado, Sanar para Liberar. Y mi número telefónico es el 55 43 49 60 96. Ahí está apareciendo en pantalla para las personas que tengan dudas, preguntas o quieran agendar. De verdad, la salud emocional es fundamental en todo. Si no estamos bien con nuestras emociones, va a ser muy difícil que yo tenga una vida familiar estable, una vida económica estable, un trabajo estable. Hay que poner focos rojos en estos temas. Gracias, amigo. Un placer. Gracias, hermosa, por la invitación. Gracias. Los veo el próximo jueves. Recuerden, todos los jueves a las 7 en programas sociales, creo que en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, ahí estamos mandando las historias de estas pequeñas cápsulas. Y vamos a hacer uno especial, ¿qué te parece? Para hablar sobre el síndrome de burnout, que está muy de moda. Vamos a invitar a América y a Raúl para que sí. No se lo pierdan la próxima semana. Gracias. Gracias, Edith. Y les recuerdo que Croc está contigo.